Y bueno, me interesaba que estuviera la mayoría, ¿verdad? Porque voy a dar algunas instrucciones importantes para el proyecto uno. Recuérdense que vamos a trabajar proyectos, ¿verdad? Diferentes tipos de proyectos. No van a ser tareas escritas, sino que van a ser más actividades donde ustedes van a tener que organizarlas y realizarlas, ¿verdad? Entonces, se los comento para que lo puedan tomar en cuenta. Y bueno, ahorita les explico entonces de qué se va a tratar todo esto, ¿verdad? Le voy a compartir pantalla de la presentación y vamos a ver entonces lo siguiente. Bien, entonces seguimos como con la temática de seleccionar y evaluar materiales en función de las competencias e indicadores de cada área curricular, ¿verdad? Al final los proyectos no necesitan, digamos, tener relación tan directa con el tema, ¿verdad? Porque los proyectos, pues al final la función que tienen es que ustedes practiquen herramientas o actividades que ustedes pueden realizar con sus estudiantes para el aprendizaje de la matemática, ¿verdad? Sí, de hecho, los proyectos que vamos a realizar están probados. ¿Cómo si probados? Es decir, que yo ya los practiqué con alumnos de ciclo básico y ciclo diversificado o educación media, ¿verdad? Que son también a los que ustedes se van a dedicar con diferentes temas, ¿verdad? A diferente nivel que con ustedes, pero ya están practicados o ya están probados, ¿verdad? Entonces son actividades que ya están probadas y que sí se pueden hacer con este tipo de estudiantes, ¿verdad? Bien, entonces el proyecto uno, ¿verdad? Se los voy a explicar y sí necesito que pongan muchísima atención en lo que viene a continuación. Eh, no sé si ya están, creo que todavía no están todos, pero los que no, pues está bien que miren la grabación y que luego se pongan al día con los compañeros, ¿verdad? Muy bien, bien. Entonces, vamos a ver un video, pero antes de ver el video, ¿qué creen ustedes que refleja la imagen? Un viaje al espacio. ¿Perdón? Diálogo. Diálogo. ¿Un diálogo? Ajá. Un viaje al Sí, espacio. sí, ¿verdad? Sí, Introducirnos a otro mundo, a otro espacio. sí, también. Sí, la palabra diálogo es un poco lo que más se acerca a a lo que va a reflejar la imagen o a lo que yo quisiera que ustedes observaran de la imagen, ¿verdad? Claro que ninguna cosa es mala. Recuérdense que cuando se pide una opinión o un argumento, ¿verdad? Eh, no necesariamente tiene que haber algo bueno o algo malo, ¿verdad? Todos son válidos, ¿sí? Y todos pueden ser, y todos deben ser escuchados. ¿Verdad? No significa que algo esté mal. Tal vez algo no está tan orientado a alguna situación, pero no significa que esté mal, ¿verdad? Siempre deben de tener ese tipo de pensamiento con los estudiantes cuando ustedes pidan alguna opinión, ¿verdad? Que tal vez los estudiantes no se acercan a lo que ustedes esperaban o a algo correcto, pero cuando piden una opinión, ¿sí? Cuando no es, digamos, no es una respuesta exacta, no es un número, sino que es un argumento, pues no necesariamente tiene que estar malo el argumento, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces voy a colocar el video. Ustedes me dicen si lo pueden observar.
¿Ya se ve o todavía no? Ya. ¿Se ve? No, No, ¿Todavía Lick, no? no se ve nada. Entonces, aquí está. Lo que vamos a ver es el debate, ¿sí? ¿Qué es el debate y cuáles son las características, verdad? Y precisamente de eso se trata el proyecto 1, ¿verdad? Vamos a hacer un debate. Entonces veamos el video y si ustedes necesitan que yo en algún momento pause el video para que ustedes puedan ya sea escribir, tomar notas sobre algo, si el video va muy rápido, pues me avisan y yo lo hago, ¿de acuerdo? muy bien. Muy bien. Veamos pues. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Estudiando con Jacqueline. El canal donde estudiamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. En el día de hoy vamos a hablar acerca del debate. Es muy importante porque enriquece de manera significativa la formación integral de los alumnos. Les enseña a trabajar en equipo, a expresarse con propiedad frente a un auditorio y a fortalecer su autoestima. Asimismo, mejora la habilidad para investigar y comprender un problema y buscar la manera de resolverlo con argumentos sólidos, así como la habilidad de pensar y reflexionar de manera crítica. Entonces, empecemos. Hablemos ahora de qué es un debate. El debate es una técnica de discusión formal que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas respecto de un tema polémico. Ambas posiciones son planteadas respetuosamente de acuerdo a ciertas normas previamente establecidas y aceptadas por los oponentes, y cuyo resguardo está a cargo de un moderador. Los debatientes pueden ser personas individuales como tú y como yo, como en el caso de los debates presidenciales, o bien pueden estar conformados por grupos, cada uno con el mismo número de integrantes. No se aportan soluciones, no, solo se exponen argumentos. Los participantes del debate deben tener amplio conocimiento del tema y una preparación adecuada para presentar y defender su punto de vista en el desarrollo del debate. Por otro lado, cada postura debe exponer su tesis. ¿Perdón? Come al perro, ¿no? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir lo que estaba diciendo? Es que casi no me escuché. Creo que solo se les activó el micrófono, Alex. Ah, bueno, gracias. Perdón, se me activó nada más el micrófono, Lick, perdone. Bueno, O su planteamiento y sustentarla por medio de argumentos y contraargumentos sólidos y claros. Vamos a conocer cuál es el objetivo de un debate. El objetivo de un debate es establecer una conclusión general sobre un tema en cuestión, presentando argumentos racionales y coherentes que sirvan de respaldo a dicha conclusión. De esta manera, el debate está formado por tres entidades: los participantes, un proponente y un oponente, el moderador y el público en general. Su estructura está sujeta a las reglas previamente determinadas por los participantes y el moderador. Sin embargo, existen 4 fases: la apertura, el cuerpo del debate, la sección de preguntas y respuestas y la conclusión. Hablemos de la apertura. Es quien introduce el tema, haciendo especial énfasis en su interés y actualidad. presenta tanto cada una de los participantes como las posturas y explica
explica la dinámica de seguir y recuerda a los participantes las reglas previamente establecidas. Veamos el cuerpo. Está a cargo de los participantes y es la fase que se asigna a la discusión del tema. Es en esta etapa donde se exponen los argumentos y contraargumentos, así como toda la información adicional que ayude a la discusión del tema. Los argumentos a favor se llaman pruebas y los que están en contra se llaman objeciones. Los argumentos pueden ser argumentos lógicos, racionales, analógicos y falacias. Hablemos ahora de la sección de preguntas y respuestas. Es una parte fundamental dentro del debate, porque es en ella donde el público termina por inclinarse a favor o en contra de una postura determinada. Hablemos de la conclusión o cierre. En la conclusión del debate, se hace un breve resumen de las posturas, así como se anuncia la postura que prevaleció o el grupo ganador del debate. ¿Quién ganó el debate? Hablemos de las características del debate. Son dos grupos que defienden distintas posturas acerca de un mismo y único tema. Es necesario un coordinador o moderador de la sección. Responde a una duración cronológica, es decir, una secuencia en el tiempo, siendo equitativa para ambos grupos. El tema se trata sin rodeos. La sección finaliza con un cierre o conclusión por parte del moderador, quien resume las diferentes posturas e invita a los oyentes a formarse su propia opinión. Vamos a conocer ahora cuáles son las funciones del moderador. Presenta a los debatientes, cede el turno a todos los integrantes del debate, cuida que los participantes respeten el turno de los otros sujetos, modera el tiempo de la toma de turnos de cada participante, toma el turno para guiar la discusión y por último realiza las conclusiones finales. Veamos ahora cuáles son los integrantes de un debate. Está el proponente, el moderador y el oponente, el tema polémico y el público en general. El debate no es, no, hablar los dos al mismo tiempo sin respetarse, no. Ofender y agredir al oponente, tampoco. Hacer prevalecer nuestras ideas a como dé lugar, no. No imponer el punto de vista personal en forma arbitraria. Evitar los gritos para callar al interlocutor. No hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al monólogo y a la monotonía. Evitar las palabras del registro informal, bla, 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 bla. No burlarse de las intervenciones de nadie. Y por último, respetar los turnos de intervenciones. Ya lo saben. Conozcamos los pasos para la elaboración del debate. Antes del debate, hay que elegir un tema de interés que genere controversia. Preparar los contenidos teóricos. Nombrar un coordinador o moderador encargado de determinar el esquema de trabajo. Formar grupos a favor y en contra de los planteamientos. Preparar el material de apoyo, como son las imágenes, los textos impresos o el PowerPoint, etc. Durante el debate, iniciar presentando las posturas y los participantes. Dar una pequeña introducción al tema. Mencionar tanto las instrucciones como las reglas del debate. Estos puntos están a cargo del moderador. Conceder la palabra a cada uno de los participantes o, en todo caso, a un representante de cada posición, de forma ordenada y respetuosa. Abrir la sesión de preguntas y respuestas. Hacer la pregunta y conceder la palabra a cada participante que así lo desee. Llegar a un consenso sobre las conclusiones y anunciar un ganador
o la posición dominante, aunque esto no es obligatorio. Veamos ahora las virtudes o ventajas del debate. Al debatir se ejercitan una serie de habilidades útiles para cualquier aspecto de nuestras vidas, además de que es una herramienta para conocer mejor a las personas y un modo de entretenimiento. Como ejercicio para el intelecto, ya que sirve para desarrollar múltiples habilidades, para reforzar mejor la personalidad en aspectos como la autoestima, la seguridad, la confianza, la expresión verbal y corporal. Eleva el criterio para tomar una decisión, ya que enseña a exponer las ventajas y desventajas de un punto de vista. Asimismo, se ejercitan habilidades específicas como son escucha crítica, razonamiento y pensamiento crítico y estructuración de ideas. Y hasta aquí con ustedes la profesora Jacqueline. Si te gustó este video. Bueno, ahí está. Voy a regresar a la presentación. Y bueno, hay una variante, ¿verdad? En el caso de en el caso de los debates que se hacen como con un enfoque pedagógico, ¿verdad? No hay diferencias, digamos, en el proceso, no es una diferencia en cómo, en cuáles son los pasos a seguir para hacer el debate, en los pasos que tiene que tener el debate, sino es una diferencia más bien de conclusión, ¿verdad? Claro que se da una conclusión, pero no hay un ganador. El objetivo del debate con enfoque pedagógico es generar aprendizaje o generar conocimiento de ambos temas en contra, ¿verdad? Claro, no tiene que ser un tema polémico tampoco, ¿verdad? No tiene que ser, no tiene que, digamos, por qué ser un tema que tenga precisamente eh, algo positivo y algo negativo, o que tenga algo con lo que pueden estar de acuerdo y con lo que no pueden estar de acuerdo. Puede ser un tema que tenga dos variantes, por ejemplo, ¿verdad? Sí, claro, puede tener esas características también, pero no precisamente, ¿verdad? O sea, no es obligatorio. Y que al final, pues, no hay un ganador y un perdedor, o no hay un grupo que gane y un grupo que pierda, sino lo que se necesita es que se generen conclusiones donde podamos aprender de las dos situaciones, ¿verdad? Que nosotros estamos observando. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para nuestro proyecto 1 o para nuestro debate? Bien, el tema del debate es matemática, para la vida cotidiana o para un área en específico. Lo que buscamos con el tema del debate es que unas personas van a ofrecer su punto, o un grupo, ¿sí? Va a ofrecer su punto para la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Cómo se aplican las matemáticas en la vida cotidiana? ¿Qué tan importante es la matemática para la vida cotidiana? Y si si aprender matemática es mucho más importante, sirve más, tiene muchas más aplicaciones para la vida cotidiana que para un área en específico, ¿verdad? Otro grupo entonces va a investigar y va a exponer, ¿verdad? Sus argumentos sobre si la matemática se debe estudiar para un área en específico, es decir, no para la vida cotidiana, sino que para hacer algún trabajo, ¿verdad? Para desarrollarse, no sé, como médicos, como ingenieros, como empresarios, diferentes cosas, ¿verdad? Pero que no sean cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? Sí, que sí tiene sus aplicaciones, pero no precisamente para la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces van a haber dos grupos. Uno que aplique que investigue todo lo que está relacionado a matemática para la vida cotidiana, y otro grupo que investigue y sostenga, ¿verdad? Sus argumentos sobre la matemática para el desempeño de la persona, que no sea en la vida cotidiana, sino que sea para áreas específicas, ¿verdad? Entonces, ese es el tema del debate. Otra situación con respecto al debate con el enfoque pedagógico es que hay preguntas generadoras, ¿verdad? Y no las coloqué porque pues ustedes me van a ayudar el día de hoy a determinar cuáles podrían ser esas preguntas generadoras, ¿verdad? Bueno, de hecho, las preguntas generadoras se hacen o se establecen
después de la investigación, ¿verdad? O sea, puede ser un trabajo que no tenga que hacer, que no tenga, que no tengamos que hacerlo hoy, sino que lo podamos hacer en el transcurso de la semana, ¿verdad? Entonces, a eso nos vamos a regir, ¿verdad? Que ustedes puedan hacer las preguntas generadoras. Bien, permítanme un segundo. Ahí está. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Yo sé que ustedes ya tienen grupos, ¿verdad? Pero yo no conozco a los grupos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a separarnos en grupos de 7. Fíjense que por ahora no tengo el listado así a la mano. Entonces, según lo que yo tengo acá, pues creo que estamos todos, ¿verdad? Estamos los 14 que somos, ¿sí? O más, creo yo. Porque hay, no, sí creo que estamos ya en los 14. Entonces, vamos a hacer una cosa. No sé si ustedes saben cómo cambiar su nombre en Zoom, pero si no, se los digo, ¿sí? Les explico cómo. Ahí en donde ustedes tienen, les voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Aquí en donde ustedes tienen su nombre, le pueden dar clic derecho si están en la computadora y hasta abajo dice cambiar nombre. Le dan ahí y les va a permitir cambiar su nombre, ¿sí? Esto es solo para efectos de este momento, para que me pueda yo ubicar mejor y no perdamos tanto tiempo en saber de qué grupo son, ¿verdad? Lo que van a hacer es de que van a cambiar su nombre y antes de su nombre completo, del nombre que tienen, van a colocar el número de grupo, ¿sí? Ahora, ¿cómo cambiar el nombre si están desde la aplicación del celular o están desde el celular? Bueno, creo que ahí también se puede, ustedes entran, ¿sí? Donde dice personas y les van a aparecer el listado de personas que hay en la reunión y obviamente se van a encontrar a ustedes mismos, ¿verdad? Se seleccionan a ustedes, ¿verdad? Dentro de esa lista y ahí les va a aparecer la opción de cambiar el nombre también. ¿Sí? Entonces lo que necesito es que ahorita todos los que estamos dentro de la reunión, ¿verdad? Si ya están dentro de un grupo, que por favor, a la par de su nombre, se cambien el nombre y coloquen su número de grupo. Por favor, para así yo tener una mejor ubicación. Licenciado, buenos días. Buenos días. Fíjese que grupos de 7 no tenemos, estamos en 2 comunidades. Ah, sí. Una Ujú. pregunta. La otra, ¿qué pasa si estamos con un celular? En el caso de nosotros, las mujeres y madres, pues estamos cocinando ahí con el teléfono pegadito al oído. Tienen que ver la posibilidad de cambiar el nombre. Como les digo, pues entran ahí donde dice personas, donde está el listado de personas que están en la reunión y ahí van a aparecer ustedes también. Entonces, se seleccionan a ustedes mismas y se cambian el nombre. Solo es un ratito de cambiar, de poner a la par de su nombre el número de su grupo. Yo entiendo que sean grupos, no tengan grupos de 7, pero por eso quiero ver cuántos hay en cada grupo para ver cómo nos podemos ordenar. Buenos días, perdone, fíjese que yo estoy desde mi tablet, pero a mí me mandaron esta tablet de los estados y la mayor parte me cuesta un poquito porque hay algunas cosas que no me las traduce. Entonces, me quiero meter de mi teléfono solo para cambiarle nombre a donde tengo que cambiarle mi nombre, para que me lo permita, porque ahí quise ingresar con el teléfono y no pude. ¿Está bien? Sí, no hay problema. Bien. Solo tienen que poner el número. No creo que haya más de 10 grupos, ¿verdad?
Entonces, solo es de poner el número. Por ejemplo, si son grupo 1, lo voy a hacer yo aquí, por ejemplo. ¿Sí? Si son grupo 1, entonces solo pongo 1 y ahí está mi nombre, miren. Somos grupo 2, creo yo, Lick. ¿Sí? Va. O bueno, más fácil. ¿Cuántos grupos hay? Solo 2 grupos, licenciado, uno de 10 y otro de 6, creo. Uno de 10 y otro de 6. Ajá. Bueno, qué raro ustedes. Es que hay un Entonces, grupo de 10 y un grupo de 4. hay un grupo de 4. Ya ni me acuerdo cuántos somos. Según el listado son 14. No sé si se integraron más o algo así. Cambiar nombre. Entonces, ¿en dónde puedo ubicarme en los grupos? Entonces, son 2 grupos, ¿verdad? Uno Sí. de 10 y uno de 6 integrantes. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Para que esté lo más equilibrado posible, si ustedes se dieron cuenta en el video, pues el debate se puede hacer por grupos y los grupos tienen que estar equitativos, ¿verdad? Es decir, que cada grupo tenga la misma cantidad de integrantes. Entonces, yo iba a seleccionar a un moderador, ¿verdad? Pero me doy cuenta de que, por ejemplo, como en un grupo son mucho menos, o sea, sí hay una diferencia significativa de 4 personas, porque yo pensaba que si habían pocos grupos, pues se podían unir los grupos. Habiendo solo 2, pues está bien que hayan solo 2, ¿verdad? Eso ayuda bastante. Sin embargo, pues sí hay una gran diferencia entre la cantidad de grupos. Entonces, ¿qué grupo tiene más? ¿El grupo 1 o el grupo 2? Buenos días, licenciados. Somos 2 comunidades de aprendizaje, los pitagorianos, el número 1, y maestros estrellas, el número 2. Pitagorianos contamos con 6 integrantes. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Del grupo que tenga 10 personas, seleccionen a una persona, ya sea que sea el coordinador de su grupo, la persona que ustedes quieran, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, esa persona va a ser el moderador o moderadora, dependiendo, ¿verdad? Si es hombre o mujer, va a ser el moderador o moderadora para el debate de la siguiente semana. El debate lo van a presentar la siguiente semana. Y de ese grupo van a quedar 9 personas y en el otro grupo van a quedar 6, ¿verdad? Entonces, para que sea un poco más equitativo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que una de las personas del grupo, eh, del grupo que tiene más, una de esas personas va a pasar al otro grupo solo para el debate. Esto es solo para el debate, para que sea un poco más equitativo, porque así, pues, uno de los grupos tendría 8, ¿sí? El que tiene más tendría 8 y el que tiene menos tendría 7, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues, ya está un poquito más equitativo. Los nombres aparecen, si están en el teléfono, aparecen en donde dice personas. Participantes, dice el licenciado. ¿Ande? Participantes, dice. Ah, participantes, perdón, sí, participantes, gracias. Sí, participantes. Ahí aparece el listado de personas y ahí ya pueden ustedes ingresar para ver dónde están ustedes y seleccionar ahí. Bien, entonces fíjense que me acaban de enviar el listado de participantes, así que creo que va a ser un poquito más fácil. Entonces, ¿qué necesito? Como les decía. Bueno, lo único que necesito entonces es que el grupo más grande seleccione a 2 personas, ¿verdad? Una que sea el moderador o moderadora y la otra persona que es la que va a pasar solo para esta actividad
al otro grupo, ¿sí? Que se pongan de acuerdo entre ustedes. Entonces, les voy a dar el espacio, les voy a dar 7 minutos para que se ponga de acuerdo el grupo que tiene más integrantes y que me digan entonces el nombre de las personas que sería una moderadora o moderador y la otra que pasaría al otro grupo solo para el debate. ¿Sí? Entonces les dejo el espacio ahí, pónganse de acuerdo el grupo que tiene más integrantes y me escriben en el chat los nombres. Sí, Ah, sí, según tengo en el listado son 16 personas, ¿verdad? Ajá. muchas. Sánchez. Bueno, les dejo el espacio y en 7 minutos entonces me escriben quiénes serían las personas que van a pasar a quién sería el moderador o moderadora y quién sería la persona que va a pasar al grupo de 6. Y dale, nena, ya, nena. El grupo de 10 integrantes, no escucho que se esté poniendo de acuerdo, no sé si lo están haciendo internamente. Sí, Lick, internamente. Ah, muy bien, de acuerdo, gracias. Señor Elna tiene activado su micrófono. Gracias. Ay, De Tim Marín de los Pingües. Aquí le escribimos quién va a ser el moderador y quién va a pasar, licenciado. Y por favor, aquí en el chat, si fueran tan amables. Ok.
Muchísimas gracias. Muy amables. Bien. Entonces, definido eso, les voy a dar la oportunidad de que seleccionen el tema que prefieren. Como el grupo de ahora 7 personas es el que tiene menos, ustedes me dicen, o sea, el otro grupo me dicen qué tema prefieren, si matemática para la vida cotidiana o matemática para áreas específicas. Les voy a dar ahí 3 minutos, ¿sí? Para que se pongan de acuerdo y me dicen ustedes, igual me escriben qué tema prefieren, si matemática para la vida cotidiana. ¿Cuáles son los temas, Lick? Perdone. Matemática para la vida cotidiana o matemática para un área específica. Gracias. Muy bien. Ahí ya hay una opinión. Nos quedamos, Lick, con matemática para la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, el grupo de los pitagorianos con matemática para la vida cotidiana y el otro grupo, ¿qué nombre tiene? Los maestros estrellas. Ah, sí, con maestros estrella. Bueno, entonces este grupo sería matemática para áreas específicas, ¿verdad? Entonces, pueden investigar. No, es que nosotros fuimos los que, usted dijo que el que había decidido primero y fuimos nosotros, y nosotros elegimos matemática para la vida cotidiana, nos dijo que nos daba el chance de elegir el tema. Ah, ya. ¿Y el otro grupo? Nosotros escribimos primero. Sí. Ustedes, los maestros estrellas, son el grupo de 8 personas. Sí, Lick. Sí, Yo fui la sí, que sí. escribí primero y usted me dijo a mí que eligiera el tema por haberme organizado primero. Sí, disculpe, buen día. Dijo Sí. que los teníamos menos en el grupo, podíamos elegir el tema, Ajá. por eso Byron eligió matemática para la vida cotidiana. Correcto. El grupo de 7 era el que podía elegir el tema. Así Porque es, ya, al no le grupo había grande entendido mal. le di chance de escoger al moderador, ¿verdad? Ajá, va. Entonces, sí, los pitagorianos sería matemáticas para la vida cotidiana y los maestros estrella sería matemáticas para áreas específicas, ¿sí? Ahora, ese tema ustedes lo deben investigar y deben buscar la mayor información posible. Se tienen que poner de acuerdo con ese grupo para decidir cómo van a llevar a cabo sus argumentos, qué pueden decir, qué deben decir, ¿verdad? Todo lo que respecta para defender su punto de vista. Pueden traer presentaciones de PowerPoint, pueden traer videos, pueden traer lo que ustedes crean necesario para defender su punto. Y pues el moderador lo único y yo como espectador, por ejemplo, en este caso yo voy a ser espectador, lo único que vamos a hacer es observar y el moderador es el que tiene que ir realizando a cada cierto tiempo las preguntas generadoras del debate, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esas preguntas generadoras del debate? Bueno, las preguntas generadoras del debate, ustedes mediante su investigación van a decidir qué preguntas le quisieran hacer al otro grupo, ¿sí? Y esas preguntas se las van a enviar al moderador, ¿verdad?
Es decir, tanto el grupo de maestros estrella como los pitagorianos van a elaborar preguntas que quisieran hacerle al otro grupo, que pueden ser, en el debate, pues las preguntas son como preguntas, ¿cómo les dijera yo? Son preguntas que van como al hueso, ¿verdad? Digamos, como para tratar de invalidar la información o lo que haya realizado el otro grupo, ¿verdad? O sea, sí tienen que ser preguntas así muy específicas como para tratar de hallar algún punto débil en el tema del otro grupo, ¿verdad? De esas preguntas, ustedes se las envían al moderador. No todas las preguntas pueden ser preguntas generadoras. ¿Qué sí pueden ser preguntas generadoras del debate? Pues puede ser una pregunta general que ambos puedan responder. Por ejemplo, una pregunta generadora podría ser, ¿qué importancia tiene estudiar matemática, verdad? Para la vida y qué importancia tiene estudiar matemática para áreas específicas, ¿verdad? Por ejemplo, esa es una pregunta generadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le da pie a que ambos grupos presenten una postura, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos, por ejemplo, otra pregunta generadora puede ser, ¿para qué nos sirve estudiar matemática? ¿Será que nos sirve más para la vida o será que nos sirve más para áreas específicas? ¿Verdad? Esas son preguntas generadoras. Y el otro tipo de preguntas generadoras es el que, el que les mencionaba hace poquito, que es el de ir a preguntar algo para invalidar o para, no sé, para atacar, digamos, en el sentido del debate, ¿verdad? Al otro grupo por, a causa del otro tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otra pregunta generadora es que, ¿qué opina, por ejemplo, el grupo de la vida cotidiana de la matemática, por ejemplo, de algún tema de matemática que sea muy avanzado y que ya no se pueda aplicar a la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Qué opina de ese tipo de temas? Ese podría ser una parte, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, otra pregunta que puede ir para el otro grupo es, ¿qué opina el otro grupo de que los temas de matemática, por ejemplo, cuando ya no son aplicables para la vida, ¿verdad? O cuando son demasiado abstractos, al estudiante ya no le gustan? ¿Cómo podrían abordar entonces ese tipo de contenidos? ¿Sí? Entonces, esas pueden ser preguntas generadoras, ¿verdad? Yo le recomiendo al moderador que vea el video de nuevo y que vaya anotando las preguntas que yo les voy dando porque pueden ser preguntas generadoras, ¿verdad? Y pues cada cierto momento él va a ir preguntando y ustedes pueden ir respondiendo, ¿verdad? Les digo que se organicen porque todos tienen que hablar, ¿verdad? Todos tienen que hablar. Y solo como último dato, em, pues algo importante es que el debate se puede calificar de dos formas. Una, con una rúbrica, dependiendo del desempeño de la persona, ¿sí? Cuando hay pocas personas, o de forma nada más como observación, con un método de observación, ¿verdad? Es decir, solo observando el desempeño de la persona y asignando un valor dependiendo del desempeño, ¿verdad? Porque al final, el debate con enfoque pedagógico, como no se gana ni se pierde, pues todos tienen que tener algún punteo, ¿verdad? Porque todos participaron, ¿verdad? Si hubiera un ganador, pues ese tendría más puntos que el perdedor, pero como no tenemos ese enfoque por ahora, o no vamos a ver ese enfoque, entonces todos van a tener puntos y pues solamente de acuerdo a, a lo que yo observe su desempeño, puede ir a más o menos, ¿verdad? Recuérdense que los proyectos componen la zona quitando parciales, ¿sí? Es decir, 40 puntos. Como vamos a hacer 5, este va a tener un valor de 8. Entonces, solo para que lo tomen en ¿Y cuenta, cuándo se haría eso? 8 puntos. No, ¿cuándo se haría el ¿Cuándo? Ah, debate? perdón, ¿cuándo? Perdón, ¿cuándo le escuché? Esto es para la siguiente semana. La siguiente semana nos vamos a tomar el periodo para realizar el debate.
Bien, entonces al final de la clase, al final del tema, yo les voy a dar el espacio para que si ustedes quieren en grupos, pues se vayan poniendo de acuerdo, eh, se vayan poniendo de acuerdo para llevar a cabo el debate, organizarse, por ejemplo, si van a tener un coordinador por grupo de debate o si van a repartirse ciertos temas o no sé, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Bien, entonces, no sé si tienen alguna duda sobre el debate, no sobre lo que van a realizar, sino alguna duda en general, ¿verdad? Licenciado, disculpe. Ajá, ¿Y los dos grupos pasaríamos el día sábado? sí, sí, Buenos días, Lick. Disculpe una pregunta. sí. No sé si entendí mal, pero usted decía de que no vamos a responder la misma pregunta a los dos grupos. ¿O van a haber preguntas específicas para cada grupo? Depende, ¿verdad? Ajá, porque como les digo, pueden haber dos tipos de preguntas, una pregunta específica y una pregunta o preguntas generales. Si es una pregunta general, pues la responden ambos grupos. Y si es una pregunta específica, la responde al grupo que le competa más esa pregunta, como les decía, ¿verdad? Los dos ejemplos, ¿verdad? ¿Qué hacer con los temas cuando ya no se pueden aplicar a la vida cotidiana? Esa es una pregunta específica, ¿verdad? Para el grupo que está investigando matemática en la vida cotidiana. Entonces tiene que saber cómo contestarla, pero es específica, ¿verdad? Y una pregunta general es, por ejemplo, ¿cuál es la utilidad de la matemática en el estudio, ¿verdad? Y esa es una pregunta general y la pueden contestar los dos. El moderador se va a encargar de darle la palabra a uno y después de darle la palabra a otro. Lick, buenos Bueno, en días, este caso perdone. la moderadora, ¿sí? Lick, pero Em, si quieres... Ajá. perdone. En el debate se pueden hacer los dos tipos de preguntas o tenemos que definir como grupo si nos vamos a una pregunta, a las preguntas que sean todas generales o específicas. No, se pueden hacer los dos tipos de preguntas. Lo que sí se necesita es que esté muy equilibrado. O sea, digamos, ustedes van a hacer tres preguntas generales, que también se hagan tres preguntas específicas para cada grupo, ¿sí? Tiene que estar lo Ahora, más equilibrado posible. Ajá, otra cosa, Lick, perdone. ¿sí? ¿Cuántas preguntas se harían por grupo y quién calificaría el desempeño del debate? La cantidad de preguntas por grupo no está especificada, ¿verdad? Claro que por cuestiones de tiempo sí se deben tener más o menos algún número, ¿verdad? Ahora, las preguntas pueden ser, por ejemplo, tres preguntas generales y tres preguntas específicas por cada grupo, ¿sí? Para tener un número ahí, que no significa que se vayan a realizar todas, pero por lo menos ya tenemos un banco de preguntas. Y pues la actividad la calificaría yo. El moderador solo me ayudaría a ir organizando el debate, ¿verdad? Gracias, Lick, muy amable. Bueno, ¿alguna otra duda? Lick, las preguntas que plantearemos, esas se le van a presentar para que el grupo sepa o nosotros o se lanzarán el mero día del debate. Esas preguntas se las deben pasar al moderador. Al moderador del otro grupo. ¿Solo hay un moderador? ¿Una moderadora? Lick, o sea que en este caso, como yo soy la moderadora, Correcto. a mí me tendrían que enviar las preguntas el grupo número 1 y el grupo número 2. Correcto. Ambos grupos envían sus preguntas. Y Bien. usted también puede generar alguna pregunta si usted ve que hay una pregunta pues muy interesante, ¿verdad? Que desea, que puede generar conocimiento en el debate, puede establecer alguna pregunta que usted quiera también. Bueno. Gracias, Lick. Ujú. ¿Alguna otra duda?
Sí, Lick, es que fíjese que yo he tenido problemas con la señal y casi no he escuchado, por eso es que estoy volviendo a preguntar. ¿Cuántos, creo que participantes se le dicen a los expositores, cuántos deben de ser? Fíjense que en este caso, como queda un grupo impar, como queda un número impar, entonces hay un grupo, creo, los pitagóricos, que, perdón, pitagorianos, que tienen 7 integrantes y el otro grupo tiene 8 integrantes. Maestros Estrella tiene 8 integrantes. Bien, ¿alguna otra duda? Lick, usted hablaba de que cada grupo puede hacer sus presentaciones, va utilizando la herramienta que mejor se acomode. ¿Es ¿Correcto? verídico eso? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Cada grupo puede hacer la presentación que quiera, puede presentar videos, no sé, noticias en el periódico, lo que se les ocurra para sustentar su punto el punto que tienen que defender. Lick, disculpe, ¿Sí? ¿cuánto tiempo para la actividad? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tendríamos para desarrollar la actividad? Todo el periodo, que sería más o menos desde las 7:10 más o menos, que a esa hora comenzaríamos, hasta hasta las 9 menos 20 más o menos. Lick, disculpe. ¿Sí? Gracias. Bueno. ¿Qué día podemos tener acceso a la estructura del debate? Es decir, a los tiempos para que los equipos nos podamos preparar en base a eso y hacer algunos ensayos. Desde ya, pues la estructura del debate ya la pudieron observar en el video. Si ustedes tienen alguna duda, pues pueden ver el video otra vez y ver cómo sería la estructura del debate. Y con el manejo de tiempos, pues si bien es cierto que el debate es algo estructurado y que sí debe tener un inicio, un final y un límite de tiempo, de acuerdo al proceso que pueden seguir, pues yo lo que necesito, por ejemplo, no me interesa tanto que sea tan específico en tiempos. Lo que me interesa es que existan los pasos para el debate, ¿verdad? Es decir, el inicio, el cuerpo, ¿verdad? Las conclusiones, ¿sí? Solamente que existan esas partes, pero no me quiero preocupar por el tiempo, porque si, por ejemplo, el debate se pone bueno, pues puede tardar más el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? No quiero ponerle un tiempo en específico. Pero sí, tendríamos ese horario de 7:10, ¿verdad? A 9 menos cuarto, menos 20, perdón. Tendríamos 90 minutos, hora y media. Que dentro de esos 90 minutos, por ejemplo, estaría la presentación, que podría llevar unos 15, unos 10 minutos o 5 minutos. La presentación no es tan larga, ¿verdad? El espacio para argumentos, el espacio para preguntas y las conclusiones, que como les digo, pues eso no quiero ponerles algún tiempo en específico. De hecho, la conclusión pues sería corta, ¿verdad? Sería también, si mucho, de 10 minutos. Y todo lo demás sería tiempo para el cuerpo y para preguntas, que no quiero poner un tiempo específico, para qué, ¿verdad? Licenciado, lo ideal sería que las preguntas ya estén a más tardar para el día lunes, para que se puedan preparar, pues, o nos podamos preparar y que no se van a entregar muy tarde. Sí, pues al final cada grupo es encargado de entregarle las preguntas al moderador, ¿verdad? Y el moderador de compartirlas con los demás. Sí, creo que esa es otra ventaja del debate, que por ejemplo ya se conocen las preguntas que se van a realizar y pues cada persona o cada grupo, en este caso, pues ya puede definir cómo contestar a esa pregunta, ¿verdad? Pero sí, sí sería importante que
cuanto tengan las preguntas, por eso les digo que les quiero dar espacio también hoy, lo que sobre del tiempo de la clase, para que ustedes puedan ahí organizarse e ir generando las preguntas. Bien, ¿tienen alguna otra duda? ¿Algo en lo que les pueda ayudar? Quizás en el transcurso de la semana, Lick, fuese bueno como sugerencia tener acceso a la agenda del moderador. Sí, 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 sí. Imagino que ustedes tienen grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí se les puede compartir la agenda. Como les digo, la agenda no es muy grande, ¿verdad? No es algo muy, eh, digamos, muy elaborado. Pero de todas maneras, si quieren, yo les puedo realizar la agenda y se la subo en la presentación. Dentro de la presentación les puedo subir la agenda del debate. Bien, vamos a continuar entonces. Aquí voy a añadir otra pestaña, ¿verdad? Aquí voy a añadir las preguntas que ya habíamos realizado, ¿verdad? Que por ejemplo era, ¿cuál es la importancia de la aplicación de la matemática? ¿Sí? Para la vida cotidiana o para el área específica, ¿verdad? Esa sería una pregunta general. Otra pregunta general es, por ejemplo, ¿qué aplicaciones tiene temática, verdad? Y no pongo para qué, ¿verdad? Porque es para una y para otra, ¿verdad? Es una pregunta general porque se aplica a las dos, ¿sí? Una pregunta específica podría ser, ¿cuál es? Ok, correcto. Perdón. ¿Sí? ¿Cuál es el enfoque correcto para la enseñanza de la matemática cuando sus temas son abstractos, ¿verdad? Esta podría ser una pregunta específica para los que tienen la vida cotidiana, ¿verdad? Sí, porque ya los pone ahí en alerta de, híjole, ¿cómo le hacemos, verdad? Y otra que podría ser, por ejemplo, recuérdense que son para temas de nivel medio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo enseñarían ustedes algún tema de matemática a alguien que su visión es desempeñarse como diseñador de modas? ¿Qué relación hay? ¿Cuál es la importancia, verdad? ¿Cómo harían ustedes ese enfoque? ¿Sí? Por ejemplo, esa es una pregunta específica para los que van a tener el tema de áreas específicas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos serían algunos ejemplos, pueden basarse en eso. Y aquí en otra diapositiva, después, cuando ya les suba la presentación, les voy a colocar la agenda. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos entonces.
Y vamos a ver un tema que es necesidad de aplicación de criterios para evaluación y selección de recursos de materiales educativos para los aprendizajes del área, en este caso de matemática, ¿verdad? Pues ya habíamos visto algunos criterios la semana pasada, pero hoy vamos a continuar con los criterios que nos faltan. Bueno, algo muy importante es definir qué criterios de evaluación vamos a tener o vamos a utilizar nosotros para, eh, para nuestros estudiantes, porque depende de qué queremos evaluar y cómo queremos evaluar, va a depender las actividades que realicemos, va a depender de los indicadores de logros y va a depender mucho, por ejemplo, qué tipo de contenidos vamos a evaluar, porque, por ejemplo, nosotros los docentes, pues, no es que, sí tenemos que hacer una evaluación constante, pero, por ejemplo, cuando nosotros queremos evaluar mediante actividades, pues no podemos evaluar todos los temas, todos los contenidos mediante actividades, ¿verdad? ¿Sí? Y pues definir los criterios de evaluación nos ayuda también a definir qué tipo de estrategia vamos a utilizar, qué tipo de instrumento vamos a utilizar para realizar la evaluación que mejor se acomode a nuestro contexto, ¿verdad? Y se recuerdan que la semana pasada que hablábamos de contexto, hablábamos de todo lo que involucra nuestra labor docente, ¿verdad? Es decir, dónde vivimos, eh, dónde damos clases, qué tipo de alumnos tenemos, ¿verdad? Todo lo que influya en la educación, todo eso es nuestro contexto, ¿verdad? Bien, ahora, la importancia de definir los criterios es para que se nos haga más fácil la evaluación a nosotros sin que sea algo tedioso para nuestros estudiantes, ¿verdad? Claro que tienen que investigar, tienen que aprender, tienen que ser más autodidactas, ¿verdad? Eso claro que sí. Sin embargo, pues nos hace también a nosotros, pues, observar las capacidades de nuestros estudiantes, ¿verdad? Con distintas actividades. Porque, por ejemplo, con un examen podemos ver las capacidades y podemos ver el nivel de aprendizaje, pero con actividades distintas a una evaluación escrita, nosotros podemos observar de mejor manera, eh, por ejemplo, los indicadores de logro y las competencias que se van alcanzando, ¿sí? Dependiendo de cuáles sean estas competencias. Bien, entonces, para definir los criterios de evaluación, es importante que nosotros le digamos al estudiante qué es lo que vamos a evaluar, ¿verdad? Por eso era lo que yo les decía ahorita en el debate, que por ejemplo, no me interesaba que hubiera un ganador o un perdedor, sino me interesaba su desempeño, ¿verdad? Las palabras que utilizan, la preparación que hayan tenido previo al debate, ¿verdad? La capacidad de responder la pregunta, ¿verdad? La inmediatez en responder la pregunta, que por ejemplo no se queden cuando les hagan una pregunta, que no se queden como, no sé, es que esa parte no la vi, no la estudié, ¿verdad? No, sino que tengan la capacidad de decir, bueno, con respecto a esta pregunta, nuestro grupo opina que tal y tal y tal cosa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como les digo, es importante compartir los criterios de evaluación con nuestros estudiantes porque así ellos tienen una idea un poco más clara de eh, qué deben de realizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aplicándolo al debate que vamos a realizar, por eso les dije yo que no había una rúbrica, ¿verdad? Sino que va a ser observación por desempeño, de acuerdo a los criterios que les acabo de decir, ¿verdad? La inmediatez en responder la pregunta, la preparación previa, ¿sí? Y todas las implicaciones que ustedes ya observaron en el video que se requieren de un debate, ¿verdad? Había una parte en el video que decía que cuál es la labor del debatiente y que es, por ejemplo, no levantar la voz, respetar los turnos, ¿verdad? Si hay tiempo, respetar los tiempos, ¿sí? Entonces, recuérdense que no solamente voy a evaluar a los debatientes, sino al moderador, ¿verdad? Que también ahí en el video ustedes podían observar cuál es la labor o cuál es el trabajo de un moderador dentro del debate, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta y si no se recuerdan, vuelvan a ver el video para que lo tengan un poco más fresco, que esos serían los criterios
que yo voy a utilizar para evaluar su desempeño, ¿verdad? Bien. Existe también la valoración de las evidencias de desempeño mediante la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, que son los tipos de evaluación que ustedes imagino que ya conocen y que ya han utilizado, ¿verdad? Ahora, hay que tener mucho cuidado con el uso de estos métodos porque, digamos, son muy subjetivos, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, a veces la gente no es tan consciente, o los chicos, ¿verdad? Más que todo, no son tan conscientes de, de este tipo de evaluaciones y sí hay que hacerles mucha conciencia en el uso de estas evaluaciones, ¿verdad? Más que todo la autoevaluación y la coevaluación, ¿verdad? Porque a veces sí hay como, ay, no, a mí no me cae bien fulanito, entonces no le voy a poner una buena nota por eso, ¿verdad? Y no, hay que enseñarles a ser objetivos, ¿verdad? ¿Sí? Y son evaluaciones que pueden ayudar mucho y que se pueden utilizar en cualquier actividad. De hecho, esta actividad del debate puede ser también medida con autoevaluación, ¿verdad? Sin embargo, no lo diseñé de esa manera. Pero puede que más adelante en algún otro proyecto utilicemos alguna de estas, de este tipo de evaluaciones, ¿verdad? Bien. Eh, otra situación que ustedes pueden como definir con sus estudiantes es qué criterios de evaluación quieren ellos que ustedes utilicen. Claro, ellos nos van a decir, no van a ser tan específicos y no van a usar palabras que tengan relación con la pedagogía para decirles los criterios de evaluación que ellos quisieran, ¿verdad? Pero sí les pueden decir como, ah, a mí me gustaría ser evaluado de esta y esta manera. Por ejemplo, yo realicé un debate, acabo de realizar un debate esta semana para una evaluación con estudiantes de primero básico a quinto bachillerato. Y hubieron grupos que me dijeron, mire, profe, fíjese que nosotros no queremos que nos evalúe grupal, queremos que la nota sea individual y que sea por desempeño de cada quien. Y yo como, bueno, me parece, está bien, de acuerdo. Y hubieron grupos que me dijeron, mire, eh, a mi grupo le fue mal, pero yo sí estudié, yo sí hice esto, yo hice lo otro, entonces prefiero que me evalúe individual. Entonces yo les pregunté, ¿verdad? Porque yo les dije, bueno, hagamos una cosa, ¿cómo quieren ser evaluados ustedes? ¿Quieren ser evaluados por el desempeño de grupo o quieren ser evaluados individualmente y por el desempeño de grupo? O sea, las dos formas, ¿verdad? Entonces ellos ya me decían, ah, bueno, a mí me gustaría que evaluara así, así, así. Ah, bueno, ¿qué criterios creen ustedes que yo debería de considerar para evaluarlos? Entonces ya me decían, ¿verdad? Por ejemplo, la investigación que hagamos, no les pedí trabajo escrito, entonces no había trabajo escrito que calificar. Me dijeron también, ejemplos en el pizarrón, que se presentaban ejemplos en el pizarrón. Y así diferentes criterios que ellos iban decidiendo, ¿verdad? Entonces, prácticamente los criterios que yo utilicé para evaluar a estos estudiantes fueron criterios que ellos colocaron, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces es importante formar criterios previo a la evaluación, pero también discutirlos con los estudiantes para que ellos puedan aportar también. Y esto ayuda mucho a que ellos se puedan sentir parte de la evaluación, ¿verdad? De todo el proceso de evaluación. Bien, continuamos. Y hay algunos criterios que nos ayudan para generar los recursos inmateriales, que pueden ser, por ejemplo, deben ser materiales, deben ser actividades, deben ser evaluaciones, todo lo que respecta al ámbito educativo, al proceso de enseñanza-aprendizaje que apoyen la consecución de los objetivos de la enseñanza y el aprendizaje y del área en general. Es decir, que todas sus actividades, todas sus evaluaciones, todas sus clases magistrales, todas sus dinámicas, todo lo que tenga que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje deben estar enfocadas a alcanzar, en este caso, las competencias, ¿verdad? Pero también pueden tener ustedes objetivos internos dentro de su clase, ¿verdad? Que puedan servir para alcanzar también la competencia. ¿Sí? Recuérdense que los objetivos son más a corto plazo, ¿verdad? Pueden ser más a corto plazo. También necesitamos que estén en sintonía
la- las, los criterios del área, ¿verdad? Con las unidades correspondientes. ¿Cuáles son las unidades correspondientes? Bueno, pues las unidades correspondientes puede ser el sistema educativo general, ¿verdad? Y por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo hay competencias no que se repiten, pero que son muy similares entre grados, ¿verdad? Hay competencias que son muy similares entre primero y segundo básico, entre segundo y tercero básico, entre cuarto y quinto bachillerato. Hay competencias de matemática que son muy similares entre ellas. Entonces, nosotros podemos observar que, por ejemplo, eh, si los estudiantes están en primero básico, podemos ayudarlos a ir alcanzando también competencias que tengan relación en segundo básico, ¿verdad? Que los vayamos preparando para eso, ¿verdad? Y que sea algo consecutivo, ¿verdad? Y bueno, otra característica es que deben reflejar y fortalecer las características y potencialidades personales y grupales de los estudiantes, ¿sí? Nosotros al principio de años no conocemos a nuestros estudiantes a la perfección, ¿verdad? No sabemos cómo son, no sabemos qué habilidades tiene, incluso muchas veces nos enteramos antes de qué problemas tienen en casa y no de qué habilidades tienen, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy complejo, pero debemos observar, debemos de tratar de ser un poco más como minuciosos en el sentido de determinar o de saber cómo determinar las habilidades que tienen, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen muy buenas habilidades sociales, hay otras personas que no tanto, que les cuesta un poco más integrarse, ¿verdad? Sin embargo, pues pueden tener otras habilidades que sí sean útiles para un grupo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay que evaluar, hay que analizar las potencialidades personales, ¿verdad? O sea, individualmente, cada uno como estudiante, pero también en grupo o en sociedad. Y para eso, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser dentro del salón de clase. Por ejemplo, en el recreo, ustedes pueden observar cómo se comportan sus estudiantes en grupo, ¿verdad? Casi siempre yo cuando estoy en recreo, pues ahora los estudiantes ya están yendo presencial, entonces nos sentamos, ¿verdad? Y nos ponemos a platicar y casi no les hablo de estudios. Cuando estamos en el recreo no les hablo nada, nada, nada sobre la clase, sino que les hablo sobre diferentes cosas, ¿verdad? Sobre cosas que les gustan, si ya vieron cierta serie de televisión, y así uno va descubriendo también mucha información acerca de sus estudiantes que puede ser útil. De hecho, de las cosas que ellos me han contado, yo he sacado muchas maneras de poder enseñarles, ¿verdad? Con cosas que yo sé que a ellos les gusta, ¿sí? Alguna serie de televisión, casi siempre va a ser algo relacionado a algo que ellos puedan ver, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues estas serían las características principales y son características que deben ser tomadas en cuenta para el análisis del material que se debe usar, de los criterios de evaluación que se van a realizar, de las evaluaciones que se van a realizar, de la clase que se va a dar y de las actividades que se van a hacer como parte de actividades de aprendizaje, ¿verdad? Estas son características que nos sirven para poder definir una actividad de calidad. Bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda con lo que hemos visto ahorita. ¿No? Bueno, nos quedan aproximadamente 20 minutos y les digo 20 minutos porque a las -20 les voy a colocar la asistencia. Bueno, se las voy a colocar por aquí igual en unos momentos, pero vamos a apartar 5 minutos para la asistencia. Les tienen aproximadamente 20 minutos para que cada grupo se pueda poner de acuerdo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Entonces, vean,
voy a crear dos salas, ¿sí? Sala 1 y sala 2. Les va a aparecer en su pantalla unirse a una sala y ustedes deben de seleccionar la sala a la que tienen que ir y ahí pueden ir practicando y ponerse de acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de crear la sala, les voy a mandar la asistencia y nos tomamos el tiempo ahí para la asistencia. Permítanme un segundo. Y lo que vamos a hacer es de que en la sala 1 va a estar el grupo de maestros estrella. Y en la sala 2 va a estar el grupo de los pitagorianos. Entonces, de lo que se trata es de que ustedes utilicen ese tiempo para ponerse de acuerdo. Yo les voy a colocar un tiempo específico para la sala y después regresan a la sala general, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a enviar el link de la asistencia para que puedan anotarse ahí. Ahí está, ya le envié al chat. Ya pueden entrar a la asistencia. Y entonces voy a proceder a colocarles la sala, ¿verdad? Entonces, maestros estrella, sala 1, pitagorianos, sala 2, ¿sí? Lick, perdone, fíjese que al entrar a la asistencia a mí me sale que ya respondí, no sé si estarán todos. Déjenme Sí, revisar. aquí estamos. Igual me parece a mí. Ah, va. Voy a revisar eso, permítanme. Ahí está, ya. Ya pueden llenar la asistencia, perdón. Revisen si ya les permite. Bien, después de llenar la asistencia, ya están habilitadas las salas y ya pueden ir uniéndose. Recuerden, maestros de estrella, sala 1 y pitagorianos, sala 2. Ahí pueden irse poniendo de acuerdo. El moderador puede entrar a la sala que guste para ir tomando referencia de cuál, de qué preguntas hacer, de cómo van los grupos, ¿sí? Licenciado, perdone, no veo dónde tenga que entrar. Ah, ya vi a la sala. Gracias.
Lick, perdone, ¿dónde? Ah, no, ya había vi las salas, no había visto.
Liz, disculpe, ¿podemos retirarnos? Solo estoy esperando a que se reunieran todos para decirles que ya se había terminado la clase y que pues nos mirábamos el otro sábado. Ya pueden Ah, bueno, retirarse. gracias. Sí. Bueno, para los que ya están por acá, pues ya terminó la clase. Solo les voy a pedir por favor que si pueden activar su cámara un momentito para tomar la respectiva fotografía. Y luego de eso ya se pueden retirar. Ahorita les tomo la fotografía, permítanme un segundo. Listo, gracias. Ya pueden retirarse entonces. Que tengan un exitoso día de clases y un feliz fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Cualquier cosa, pues me pueden comentar. Bendiciones, licenciado. Gracias, gracias.